bendiga, amados hermanos. Agradecemos al Señor porque Él nos tiene una vez más reunidos en su casa de oración para bendecir, exaltar, engrandecer ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Siempre digo, hermanos, con solo la vida que nos presta el Señor es más que suficiente para estar agradecidos con Él. ¿Y cómo mostramos ese agradecimiento? Alabando, bendiciendo, exaltando el nombre del Señor. Y algo más importante, obedeciendo su palabra gloriosa. Amén. Porque dice la Biblia que vale más obediencia que sacrificio. Sí vale la pena sacrificarse, pero vale más ser obediente a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Vamos a meditar una pequeña enseñanza en esta hora. Póngase de pie el que no lo está. Y abra su Biblia en el libro de Levíticos. Levítico capítulo 19, versículo 16. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Levítico capítulo 19, versículo 16 al 18. Vamos a estar leyendo. ¿Lo tienen todos? Gloria a Dios. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Padre y buen Dios que estás en los cielos en esta hora, te damos gracias, Señor, porque ya hablaste a nuestras vidas a través de tu palabra. Te pido, Señor, en esta hora que sea su Espíritu Santo el que discierne esa palabra, Dios mío. Usa mis labios conforme a tu voluntad, Padre glorioso. Que no sea pensamiento humano, que no sea yo, sino seas tú, Padre divino, quien use mis labios para hablar de tu palabra gloriosa. Bendice a tu pueblo, Señor. Prepara nuestro corazón, que haya cabida esa palabra en nuestro corazón, Padre glorioso, y podamos obedecerla conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Puede sentarse. Gloria al Señor. Vamos a meditar, hermanos, en una pequeña enseñanza. Algo tan importante en la vida del cristiano. Algo, hermanos, que habita a veces en nuestro corazón. Habita en la humanidad, en el corazón del ser humano. Y a veces aún en medio, hermanos, de las iglesias. Gloria a Dios. No va a ser del chisme, no se preocupe. Vamos a hablar, hermanos, bajo el tema de la venganza. Gloria a Dios. La venganza, hermanos, es un espíritu que se mete en el ser humano para destruir, para que el ser humano viva marcado, para que viva, hermanos, en una vida miserable. Porque no es agradable ante los ojos de Dios. ¿Qué es la venganza? No es la forma como el ganso llama a la gansa, no se va a equivocar. Porque dice venganza. Gloria a Dios. Venganza, hermanos, tiene dos significados. Dice, en nuestro lenguaje, significa castigar una ofensa, devolviendo a otro mal por mal. Pero también, hermanos, en el lenguaje bíblico, se lo voy a explicar porque
no vaya a ser que haya confusión. Dice que significa restablecimiento de la justicia o una victoria sobre el mal. En el desarrollo vamos a conocer por qué. Gloria a Dios. Pero hermanos, antes de entrar en detalle sobre este tema, quiero contarles un poquito de mi testimonio, de mi vida, porque se relaciona con este tema. Yo casi no me gusta hablar de mi vida, porque si le cuento mi testimonio completo, nace el segundo libro de Lamentaciones, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, pero quiero comenzar con esto, amada iglesia. Yo sé que a muchos les va a ayudar como a mí me ha ayudado. No recuerdo exactamente, pero entre 3 y 4 años asesinan a mi padre. Pues yo en esa edad prácticamente no tenía un conocimiento pleno. No es que haya estado loco, sino que por niño, amén. Pero quiero decirles que yo apenas recuerdo que cierto día la casa fue llena, invadida por militares. Y solo recuerdo que después de que pasó eso, en la hora de la mañana, por la noche, estábamos velando un puño de cuerpos, y en ese cuerpo, en uno de ellos iba mi papá. Un niño, sin saber, sin conocer, solo recuerdo de que a todos los niños nos metieron en un cuartito y nos encerraron para que no viéramos el desastroso, hermanos, lo que estaba sucediendo, porque estaban bajando los cuerpos sin cajas, así. Entonces, pero conforme, hermano, los años fueron pasando, no le voy a decir que yo fui creciendo porque sigo siendo chiquito, pero mientras los años fueron pasando, mis hermanos mayores y vecinos y familiares comentaban y decían de dónde dependió la muerte de mi padre. Y déjenme decirle, hermanos, que yo escuchaba entrando ya a mi adolescencia y empecé a sentir ese odio, ese rencor, y a solas meditaba y decía yo, quisiera saber quién asesinó a mi padre para optar venganza contra esa persona. Aleluya. Aún más, hermanos, en la etapa de la adolescencia, bueno, el padre es importante en todas las etapas de la vida del ser humano, del hijo. O sea que como hijos necesitamos a nuestros padres, no importa la edad, gloria al Señor. Ya sea pequeño, ya sea hermanos adultos. ¿Sabe por qué? Porque es necesario ese consejo de ese anciano. Y en cuanto yo iba, hermanos, desarrollando mi intelecto, me iba haciendo más necesidad, me iba sintiendo ese vacío, sentí esa falta de ese consejo, de esa palabra, de ese abrazo, de ese padre que me engendró. Y mientras eso sentía en mi ser, el odio y el rencor y el deseo de venganza iba creciendo en mi corazón. Para decirle, hermanos, que yo odiaba a los militares. Se lo digo con sinceridad. Yo no podía ver un uniformado porque yo sentía enojo, sentía rencor y decía, quisiera tener poderes y eliminarlo. Pero era el deseo de la venganza. Yo sé, tal vez algunos hermanos ya perdieron sus padres, pero quizás en una edad de más madurez. Pero insisto, el padre siempre hace falta, no importa la edad que tenga. Dios bendiga hermano Melvin, hermano Gabriel. Yo a veces me acerco a ellos y los abrazo. Y sabe, hermanos, lo único que me viene a mi mente es sentir ese abrazo fuerte de un padre. Y yo deseaba. Y hasta el día de hoy, a veces cuando recuerdo y me veo en dificultades, digo, ¿a quién pido un consejo en esta tierra? Pero sí tenemos un Padre Celestial. Pero estoy hablando de la vida humana. Y yo decía, ¿a quién le pido un consejo? Hace falta ese Padre. Por eso usted que tiene aún vivo a su Padre, o jóvenes que puedan escuchar este mensaje, es necesario que valoremos ese amor.
No importa que ya esté ancianito, no importa aún, hermanos, quizás que no lo podamos tener a nuestro lado, pero si tiene vida, tiene que honrarlo, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, para que los días, amén, se te alarguen. Es el mandamiento con promesa. Así es, amén. Pero el tema es, hermanos, yo sentía eso y fui creciendo y cada vez más. Yo, gracias a Dios, quizás por eso no me dio estatura, porque yo dije: jamás voy a ir a las Fuerzas Armadas, jamás voy a estar en esa vida militar. Y cada vez que había retenes y de toda la cosa, yo siempre andaba mi carnet de estudiante y con eso me libraba. Y como por pequeño he dicho: este apenas acaba de nacer, aunque yo era más viejo que la pobreza. Amén. Pero eso, hermanos, quiero decirle, hasta que Cristo llegó a mi vida, hasta que Él vino y transformó mi vida. Y empecé a analizar y a estudiar la palabra de Dios. Y empezó Dios a cambiar mi mente y mi corazón. Empezó al Señor a darme ese arrullo que tanto necesitaba. Ese Padre Celestial que vive y reina por todos los siglos. Él te abraza, hermanos, cuando tú te sientes más solo. Si tú le obedeces, si tú le buscas, si tú le hablas, Él te responde. Gloria a Dios. Aleluya. Pero lo más importante es, hermano, que empezó a abrir ese conocimiento y empecé a ver la palabra de Dios y dije: debo de perdonar al enemigo, debo de aprender a no vengarme con mis propias manos, debo de confiar en ese Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora, amados hermanos, porque es un espíritu que está destruyendo a la humanidad. La venganza, hermanos, se puede mostrar tanto físico como sentimental. Porque si a usted le da un golpe y usted le devuelve otro golpe, esa es una venganza física. Pero existe también la venganza interna. Así es, amén. En el corazón, Aleluya. que no se ve, pero se siente, y paulatinamente va destruyendo la vida del cristiano y la vida del ser humano en general. Dice, hermanos, váyase conmigo a Mateos capítulo 5. Mateos capítulo 5 versículo 38. Vamos a ver algo sobre la venganza, hermanos, cuando se hace físicamente. Mateo 5 verso 38, gloria a Dios. Aleluya. Dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dijo Jesús, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El 42 dice: al que te pida, dale; al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Gloria a Dios. Primero, hermanos, las palabras que dijo Jesús, las primeras palabras, el versículo 38 dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Jesús se expresó de esta manera, hermanos, porque en el antiguo tiempo existía esa ley. Así es. Y para comprobarlo puede ver Levítico 24:20, donde estábamos al principio. Y amén, gloria a Dios. Y es necesario que entendamos bien esto, hermano, no vaya a confundirse. No, pues la Biblia dice que diente por diente y ojo por ojo, le viene a sacar el ojo a su vecino, no tenga cuidado. 24:20, gloria a Dios.
Amén. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Gloria a Dios. Esta era la ley del antiguo tiempo. Así es, amén. Por eso Jesús está diciendo y les dice, oísteis que fue dicho. O sea que ya con el nuevo pacto, ya hermanos, para la vida cristiana de hoy, ya no podemos hacer eso. Así es, amén. Dios ya no autoriza totalmente al ser humano que opte por tomar venganza en sus propias manos. Ya no está autorizado por Dios. En el antiguo tiempo, porque esa era la ley que Jehová le dio a Moisés para regir al pueblo de Israel. O sea, hermanos, si a este tiempo aplicamos esta ley, Dios mío, anduviéramos mancos, cojos, Aleluya. tuertos, sin orejas y hasta sin lengua quizás, hermanos. Así es, amén. Pero por eso Jesús, hermanos, está aclarando en este pasaje, en el libro de Mateos, porque para que no haya confusión, o sea, Dios está totalmente evadiendo esa ley. Dios está transformando eso, porque prácticamente ahora Él está haciendo que la iglesia, en vez de que se esté matando, hermanos, se esté mutilando, mejor aprenda a amarse. Así es, amén. Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted ama a su prójimo, no le va a hacer daño, no le va a hacer mal. Amén. Por lo cual, amados hermanos, es importante que entendamos bien esto, para que no vayamos a caer en un error, en una dificultad. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Gloria a Dios. Ponga atención a esta palabra, no resistáis, porque lo que sigue usted puede estar pensando también, bueno, y cómo Dios nos manda que si nos dan en una, pongamos la otra. La Biblia, hermanos, tiene un lenguaje configurado. Por eso es que la Biblia no es fácil de entenderla. Por eso es que la Biblia, hermanos, sin el conocimiento de Dios, nos da sueño y a veces nos confunde. Así es, amén. Porque lo hemos leído tal como está escrito. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué significa esto? Automáticamente pensamos en que, bueno, deme aquí, deme aquí. O sea, ponerle la mejilla, si le dio en uno, ponerle el otro. No es especialmente lo que la palabra está diciendo hoy. ¿Sabe por qué? Si usted puede subrayar o marcar la palabra, no resistáis. Esa frase, hermanos, significa mucho. Y es ahí donde está el conocimiento de lo que Dios está hablando. Así es, amén. Esa frase, hermanos, prácticamente, si ha leído la Biblia, se ha de recordar de que Santiago dice, resistid al diablo, Así es. y él huirá de vosotros. Y no resistir es lo opuesto, es lo contrario. Amén. Cuando dice resistir al diablo, ¿sabe por qué está diciendo eso la palabra? Porque Dios sabe, conoce que el trabajo de Satanás es alejarlo de la voluntad de Dios. El trabajo del demonio es sacarlo de la iglesia, es sacarlo del amor de Dios, es apartarlo de Dios y llevárselo al infierno. Y cuando él dice que resistamos, significa que tenemos que pararnos firme ante Satanás, y por mucho que él quiera apartarnos de la mano de Dios, tenemos que buscar más la presencia de Dios, y ahí estamos resistiéndole al enemigo. Pero si lee esta palabra, es lo opuesto. Dice, no resistáis.
Dice, hermanos, es una palabra que prácticamente tiene un significado muy importante, que es en nuestro lenguaje, hermanos, y aún si usted medita en lo que estamos estudiando, lo va a entender fácil. Porque resistir es mantenerse firme, es estar fuerte ante la acechanza del enemigo. No resistir significa, amados hermanos, que nosotros tenemos que apartarnos ante esas acechanzas, ante esa hermanos, esa fuerza del maligno. Amén. Por eso la palabra dice: no resistas al que es malo. O sea que en nuestro lenguaje le está diciendo: apártese del mal, huiga del mal. Si aquel le da una cachetada, usted no va a regresarle otra. Lo que va a hacer es decirle: Dios te bendiga, y busca el camino para su casa. Así es, amén. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No vaya a ir y mira, y hasta lo va a seguir, pegame la otra que te falta una. No, no está diciendo eso. La palabra no resistáis es como que córrase, apártese. Amén. O sea, porque está Jesús prácticamente declarando que nosotros no tenemos autoridad de hacer justicia ni optar por vengarnos de lo que nos hagan a nosotros. Eso es lo que está aclarando. Y por eso empieza y dice que si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Si te hace llevar una milla, llévalo dos. O sea, le está dando a conocer que hay que como seguir la corriente, pero no está diciendo que obedézcale a él para que le siga dando. Está diciendo: apártese del mal como hijo de Dios. Proverbios dice que el entendido ve el mal y se aparta, mas el necio cae. Así es, amén. Amén. Entonces, hermanos, no está equivocada la palabra de Dios. Y aunque al parecer se contradice con el versículo de Santiago, pero tampoco. No más que debemos de pedirle el conocimiento a Dios y estudiarla. Así es, amén. Un ejemplo: cuando usted ya no resiste, ya no aguanta a su esposo, ¿qué hace? Echarlo a la calle. Gloria a Dios. O sea, en vez de estar peleando, bueno, busca tu camino y ya no nos aguantamos. O sea, esa es cuando no se resiste, buscar el medio posible de mantener esa paz. Así es, amén. ¿Y sabe cuál es lo más importante? Que aunque a veces recibamos males, daños, pedirle a Dios que guarde nuestro corazón, porque viene la segunda parte, que es la venganza interna. Sobre la venganza física no vamos a hablar mucho, porque yo sé que de esto Dios ya nos libró, y usted quizás, ya sea por temor a Dios o por temor porque es más grande, pero no le va a devolver el mismo mal. Amén. Y pues igual va a decir: no, pues si como cristiano me van a ver peleando con la vecina, jalándole el pelo, y eso es fácil de contenerse. Pero hay algo que está destruyendo la vida de las iglesias, la vida de los cristianos, y es la venganza interna. Así es, amén. Es lo que guardamos en nuestro corazón. Así es, amén. Y de eso tenemos que pedirle a Dios que nos guarde, que nos limpie. Y vamos a ir rápidamente en el mismo Mateos, en el mismo capítulo. Siga leyendo en el verso 43. Dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Gloria a Dios. Y de esto se trata, amados hermanos, la venganza en el interior, en el corazón del ser humano, o del cristiano, el Hijo de Dios. Así es, amén. Amén. Y vuelve, hermano, Jesús a
a declarar esa palabra, oíste que fue dicho, o sea, porque la ley estaba en eso. Así es. El pueblo de Israel, las batallas las peleaban físicamente. Los que leen la Biblia creo que están entendiendo. Así es, amén. Gloria El a pueblo Dios. de Israel peleaba contra otros pueblos enemigos de él. Y el mismo Dios les autorizaba que los odiara. El mismo Dios autorizaba que no se juntaran con ellos y que les procurara el mal, que no buscara la paz con ellos.
Aleluya. Gloria a Cristo, alabanza. Gloria a Dios, amados hermanos. Y dice de que al pueblo de Israel, perdón hermano, pero Gloria a Cristo. el mismo Dios les decía que odiaran a sus enemigos. Puede leerlo, hermanos, en Deuteronomio 23:6. Aleluya. Jehová ordena que no busque paz con el enemigo del pueblo de Israel, porque en ese tiempo las luchas eran físicas. Pero más ahora dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Amén. Deuteronomio, les dije, capítulo 23, versículo 6. Sí, amén. Quien lo tiene puede leerlo para la honra y la gloria del Señor. Aleluya, gloria a No Dios. procuráis la paz de ellos, sí. No procuráis la paz de ellos, ni su bien en todos los días, para siempre. Gloria a Dios. No procurarás la paz con ellos. O sea, que se mantenga esa riña, ese odio. Y aún si usted lee la historia, y si usted lee la Biblia, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cómo vencía las batallas, destruyendo al enemigo, matando al enemigo, Así es. odiándolo, aborreciéndolo. Pero por eso Jesús dice, más os fue dicho. O sea, eso ya pasó. Pero aún a veces ha quedado dentro de las iglesias ese odio. A veces, hermanos, todavía nosotros estamos viviendo en esa situación. Como que la lucha fuera con el hermano, la hermana, con el vecino, la vecina, o con el familiar, con el amigo. La lucha es contra potestades, ya no es físicamente. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios, hermanos, quiere librarnos y enseñarnos este día. A que en nuestro corazón no exista esa venganza. Porque, hermanos, nosotros podemos vernos físicamente como que no quebramos un plato, pero en el corazón solo Dios lo conoce. Y dice la Biblia, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es, hermanos, hablando en la vida humana. Porque usted y yo, como hijos de Dios, ya no tenemos como enemigos a otra persona. Ya no tenemos como enemigo a nuestro prójimo. Aunque a veces, hermanos, nos hagan males o daños. Y eso es lo que vamos a tratar de entender esta noche. Dios dice que no tenemos que aborrecerlo, que no tenemos que odiar. Dios dice que no tenemos, hermanos, el derecho, autoridad de nosotros vengar las cosas que nos hacen o desquitarnos, pues, hablarle así salvadoreñamente. Me pegas una, te doy dos. Aleluya. Amén. A veces, hermanos, esto ha envuelto a la iglesia y es lo que no deja prosperar la vida del cristiano. La venganza es un veneno, como les dije al principio, paulatinamente va destruyendo, va matando la vida del cristiano. Al llegar a un extremo que este cristiano ya no aguanta ni una mala mirada. Y ya solo le dicen, te aprovechas porque soy cristiano. Ya pecó, amado hermano, porque en su corazón ya pensó, Así es, amén. a ver qué tantas cosas. Si no eres cristiano. Amén, a veces eso lo tenemos nosotros. ¿Y qué estamos demostrando con eso? Así es, amén. Que por dentro estamos odiando, por dentro estamos, hermanos, procurando la venganza contra esa persona. Así es. Pero dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Yo sé que es duro y por eso, hermanos, la palabra de Dios es dura, pero es para aquel cristiano que quiera llevarla conforme a la voluntad de Dios. Así es, amén. Gloria a
Porque a veces es difícil humanamente. Y yo, ¿cómo voy a amar al que tanto me odia, pues? ¿Y cómo voy a amar al que me aborrece? Pero eso es lo que Dios está pidiendo para sus hijos. Así es, amén. Tenemos que amar a nuestros enemigos. O sea que usted y yo no tenemos que tener enemigos. Porque a mí no me interesa que el fulano me odie, pero yo tengo que amarlo. Yo tengo que guardarme para Dios y decirle al Señor, guarda mi corazón, que no maquine maldad contra esa persona. Eso es lo que tiene que hacer usted y yo. Ahora que si el otro lo odia, ya sus cuentas son con Dios, amén. Y al final se va a dar cuenta cómo actúa Dios en defensa del cristiano, pero de aquel cristiano que se humilla, de aquel cristiano, hermanos, que busca y obedece la palabra de Dios, de aquel cristiano, amados hermanos, que en realidad ha entregado su corazón a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero de aquel cristiano, hermano, más pleitisto que como era en el mundo, ¿quién sabe? Así es. Porque la palabra del Señor, hermanos, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? Que le temen. De los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. O sea que el que no teme, hermanos, no puede defenderlo el ángel de Jehová. Así es, amén. Gloria a Dios. Verso 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto, hermanos, se está viviendo en este mundo. La gente habla depravadamente. La gente, hermanos, airado, cuando está en su capricho, en su enojo, maldice a medio mundo. Aleluya. Y a veces, hermanos, los cristianos, cuando nos enteramos que es contra nosotros, nos dan ganas de maldecir también, ¿sí o no? Pero nos libre Dios de eso, hermanos. Hay que bendecir, dice el que nos maldice. Gloria a Dios. Yo no sé usted, hermanos, pero a veces en los problemas, a veces a problemas familiares, Dios mío, a veces lo cargan a uno de tantas maldiciones. Pero hay algo tan importante: si usted ha conocido a Dios y vive Dios en su corazón, usted está seguro que está protegido por la sangre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. No hay maldición que pueda entrar en su vida. Cierto, gloria a Dios. Amén. No hay maldición. Simplemente haga lo que dice el proverbio: que el que guarda su boca, guarda su alma. No devuelva maldición por maldición. Guárdese, hermanos, para el Señor. Así es, amén. Gloria a Mejor Dios. bendígalo. Sí, amén. Hermanos, y hoy en día la vida del cristiano cada vez es más difícil, porque el diablo está más furioso, porque ya es corto el tiempo que le queda. Así es, amén. Y el diablo batalla por hacerlo caer de una o de otra forma. Le pone enemigos de donde usted ni los espera. Se gana enemigos a veces por hacerles el bien. Amén. Eso sucede, amados. Entonces es de pedirle a Dios y decirle al Señor: guárdame. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Es, hermano, es necesario que pidamos a Dios que mantenga nuestro corazón lejos de toda maldad, Así es, de amén. todo Gloria a Dios. pensamiento que nos aleja de la voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros recibimos ofensas, cuando acechan contra nuestra vida,
Y a veces los seres que más queremos, a veces las personas en las que más confiamos, a veces hermanos dentro del núcleo familiar, a veces del amigo que usted le cuenta todos sus problemas, recibe las traiciones, recibe lo malo por lo bueno. Pero he allí, amada iglesia, donde tenemos que poner el corazón en las manos de Dios y clamarle a ese Dios y decirle: no permitas que caiga en mi corazón raíces de amargura, rencor, odio, rencillas o deseos de vengarnos, porque podemos perder la salvación si actuamos como tal persona Así actúa. es, amén. Así es, Señor. Yo sé, como les digo, humanamente es bien difícil, cuesta resistirse, pero no importa que le digan cobarde, no importa que le digan te gané, te humillé, pero está un Dios poderoso, dice que el que aquí se humillare será exaltado en aquel día. Gloria al Señor. Por lo tanto, amados, que no te importe lo que el hombre haga contra tu vida, tú nomás ponlo en las manos de Dios. Así es, amén. Porque la Biblia dice que es duro caer, hermanos, en las manos de un Dios vivo. Así es. Y aunque no es bueno, y yo sé que como hijos de Dios no le deseamos mal a nadie, pero la palabra se tiene que cumplir. Así es, Dice amén. Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. Gloria a Tenemos Dios. que aprender, hermanos, a creer y estar seguros que nuestro abogado, nuestra defensa, quien pelea por nosotros, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Por lo Dios. tanto, amado, debe de guardar su lengua, guardar su corazón. Aunque lo aborrezcan, lo desprecien, lo desechen, lo humillen. Aún dice la Biblia, si te quieren meter a problemas, si quieren meterte a pleitos, Aleluya. tenemos que actuar con sabiduría. Y es mejor que digan por aquí corrió y no que digan por aquí murió. Así es, amén. Amén. Porque no es de macho el que se resiste a pelear físicamente, no es de hombres. El sabio, hermanos, el entendido, tiene que apartarse del mal. Y usted y yo tenemos que buscar hermanos, esa divina protección del Dios Todopoderoso. Porque humanamente, hermanos, los sentimientos somos bien sensibles. Como les dije al principio, porque a veces recibimos de lo que menos esperamos. Así es, amén. Y a veces, hermanos, uno hace bien, pero le pagan mal. Y note usted que el enemigo está trabajando duro para endurecer su corazón, para empezar, hermanos, a maldecir, para empezar a aborrecer, para empezar a odiar y alejarlo poco a poco del camino de Dios. Porque dice la Biblia que ningún maldiciente heredará el reino de los cielos. ¿Y cuál es ese maldiciente? El que maldice a su prójimo. Amén. Y a veces, como le digo, quizás a veces no lo expresamos. Así es, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. A veces no lo decimos verbalmente, pero lo guardamos en nuestro corazón. Poderoso Jesús. Y eso es más peligroso, amados hermanos, Así es, amén. porque no deja que su vida tenga paz con Dios. No deja que su vida espiritual prospere. No deja que tenga una excelente comunión ni comunicación con el Dios Todopoderoso. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no puede habitar en un vaso sucio, Así es, amén. en un corazón lleno de amarguras, de odio, rencor, envidias contra el prójimo, contra su hermano. Amén, gloria a Tenemos Dios. que aprender a perdonarnos.
Tenemos que aprender a dejar todas las cosas en las manos de Dios, porque Él pelea por nosotros. Pero es bien importante, amados hermanos, y se va a dar cuenta que cuando Dios obra, cuando Dios, hermanos, corrige, a veces nuestros ojos lo ven. Se lo digo por experiencia. A veces he recibido males, y no lo digo con jactancia o vanagloria, pero lo único que he hecho es doblar mis rodillas y adorar, orar ante Dios, derramar lágrimas, pero no pidiendo males, sino solo pidiendo que Dios guarde mi corazón, que no quiero sentir odio, rencor, y dejando las cosas en las manos de Dios poderoso. ¿Sabe por qué? Porque Él es un juez justo, Él es un juez verdadero, y Él conoce su corazón y el mío. Y aunque nosotros digamos, amados hermanos, no, yo no he hecho mal, pero conoce Dios el interno de nuestro corazón. Así es, amén. Por lo tanto, amados hermanos, cuando usted clama a Dios y le dice al Señor, mire este problema, mire esta persona, mire este hermano, te lo dejo en tus manos, poderosa. Dios conoce. Así es. Y sabe cuál es lo más importante y lo verdadero y lo que más me agrada de Dios, que Él es justo, Él es verdadero, y dice que no hay nadie que no se quedará sin recibir su recompensa. Dios tiene un pago para cada uno, pero según sean nuestras obras. Ahí el malo con Dios se va a entender. Así es, amén. Nada menos, hermanos. Ayer hablábamos con el hermano Melvin, con nuestro pastor, y cómo Dios obra a veces en la gente que actúa con maldad. Y aún peor, hermanos, cuando la gente actúa en contra de un hijo de Dios. Eso es más duro. Porque no hay cosa más grande, hermanos. La Biblia lo dice, caer en esas manos de un Dios vivo. Así es. Por lo tanto, amados hermanos, dice, tenemos que dejar plenamente las cosas al Señor, y Él es el que hace la venganza, Él es el que hace la justicia. Por eso es que les dije, la venganza tiene dos significados. En nuestro lenguaje, en nuestra forma de actuar o de descifrarlo, es cuando usted se desquita lo que le hacen, Así es. cuando usted paga mal por mal. Pero cuando dejamos las cosas a Dios, no es que Dios sea vengativo, no es que Dios haga maldad. Él es justo y lo que hace Él es justicia. Así es, Gloria amén. a Dios. Amén. Amén. Vea Romanos capítulo 12. Así es, amén. Gloria a Dios. Versículo 17 del libro de Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gloria a Dios. Si usted lee y medita y entiende esta palabra, va a permanecer su corazón limpio, su corazón libre, cuando aprendemos a dejar todas las cosas en las manos de Dios. Y cuando Él dice, mía es la venganza, aclaro, no es que Dios sea vengativo, porque si Él fuera vengativo, entonces nosotros como imitadores de Él tendríamos que vengarnos nosotros. Pero es ahí donde la palabra venganza es justicia.
ante los ojos del Señor. Porque Él dice que pagará a cada uno y Él va a hacer lo que a Él le plazca en la vida del hombre cuando el hombre hace la maldad. Por lo tanto, amados hermanos, está totalmente prohibido. La Biblia nos cierra totalmente que nosotros pensemos en hacer una venganza de nuestras propias manos, ni aún dentro de nuestro corazón, porque eso a veces sucede, hermanos. Al hermano lo saludamos, pero en el corazón, ese hermano, nada de bien que me cae. Gloria a Dios. Amén. Y no es eso, hermanos. Tenemos que aprender a amar de todo corazón y a perdonarnos. Ofensas van a haber a diario, con palabras, con malos entendidos, a veces con miradas, a veces, hermanos, con que no nos saluden. A veces así se hiere el corazón y dice el hermano, a ver qué. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. A veces, hermanos, somos tan sensibles que con eso nos herimos. Ah, no, me saludó, y el otro culto ni lo voy a saludar. Ya pensando, hermanos. Y quién sabe si el hermanito andaba medio despistado por algún problema y no se fijó. Pero así somos los seres humanos. Así es. Esa hermana me hizo una que... pero no voy a descansar hasta verla sufrir. Y somos bien. Que Dios le bendiga, hermanos. Que Dios la ame y la abrace. Tenemos que aprender a ser sinceros, hermanos. Y eso es lo que está dañando el corazón de la iglesia. Que cómo decimos que amamos a Dios y entre nosotros todavía no hemos aprendido a amarnos. Poderoso Jesús. Estamos deseándole males a nuestro prójimo. Y ojalá que le pase el tren. Dios mío, ya lo quiere desaparecer. Eso pasa, hermanos. Y tal vez, como le digo, físicamente no nos vengamos o no lo expresamos, pero andamos con aquello en el corazón. Así es, amén. Ese hermano Noé me vio mal, ¿no? Si soy viejo, hermano, de parálisis, que de algo así. Pero tenemos que aprender de todo corazón a limpiar nuestra mente, nuestro corazón de todo aquello, hermanos, que pone el enemigo para alejarnos del amor de Dios. Aunque yo sé que es duro y cuesta decirle gracias cuando alguien nos hace mal, cuesta decirle Dios te bendiga cuando alguien nos maldice, pero tenemos que hacerlo como hijos de Dios. Y entonces vamos a ver la poderosa mano moviéndose en medio de nosotros, defendiendo a sus verdaderos hijos. Así es, amén. Gloria a Dios. E insisto, tampoco es bueno pedirle mal y decirle, Señor, te la dejo en tu mano, mira, castígala, ponle una enfermedad donde no se levante. Esas oraciones no llegan ni al techo, amado hermano. Así es, amén. Dígale, Señor, perdóname y perdónala, perdónalo. Y haz tu voluntad en la vida de cada uno. Tenemos, hermanos, que en realidad ponerle el corazón en las manos del Señor para que Él tome el control de nuestra vida. Así es, amén. Y aunque recibamos ofensas, porque a diario se reciben, hermanos, Así es. en su trabajo, en su hogar, en donde sea, a veces de repente, hermanos. Yo en cierta ocasión allá en Chalatenango, los que son salvadoreños conocen, le doy posada a un compañero de trabajo en un cuartito que yo rentaba. Pues yo nunca supe por qué es que se salió de su casa. Y el siguiente día me cruzo por el mercado y me sale una señora, hijo de la gran,
Dios mío, me echó todas las maldiciones del diablo. Y yo, cuando llego al cuarto y llegó el muchacho, le digo yo, hey, ¿quién es esa señora que vende en un tal puesto? Ah, es que con ella estaba acompañado yo. El muchacho tenía como 18 años y la señora como de 40 y tantos. Y le digo yo, entonces yo no conocía nada de Dios, pero Dios ya siempre me guardaba mis labios, mi lengua. Yo no le dije nada, solo me le quedé viendo y ella que rompió hogares y que no sé qué, como que le había quitado yo a su marido. Y bueno, y le digo yo, mira, alista tu ropa y vete de regreso. Y dile a esa señora que dé gracias a Dios que yo ni la conocía, pero si vuelve a insultarme, que tenga cuidado, porque ya otra ya no se la voy a soportar. Hermano, sin qué ni para qué me sale maldiciéndome, pero de todas. Usted conoció a esas mujeres mercaderas. Bueno, tal vez usted fue, pero ya Dios la transformó, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero las que no han sido cambiadas, hermana, Dios mío. Y me echó una de las que, ay, yo solo me quedé callado, me fui y le dije a él, mira, ya, vete para allá porque yo no quiero problemas. Y luego otros amigos me decían, ten cuidado porque esa señora no se saca el cuchillo, que me alcance, digan. Como entonces era más flaquito. Gloria a Dios. Era un venado corriendo. Hermanos, eso sucede a veces, pero Dios nos ayude y nos guarde en nuestro corazón, porque hoy como hijos de Dios ya no tenemos que actuar ni sentir represalia, ni rencor, ni odio. Decirle al Señor, ayúdame. Así es, amén. Pedirle a Dios, guarda mi corazón. Y que me den una cachetada, póngale la otra, pero como le acabo de explicar, apártese del mal, dígale Dios te bendiga y este recuerdo lo voy a llevar. Y déjelo en las manos de Dios, que Dios da la recompensa. Y cuando Dios trata con esas personas es duro, es muy duro. Cosas como le digo que yo he visto y he tenido que decir, Señor, ten misericordia. Pero cuando Dios actúa, actúa, amados hermanos. Y no es que uno va a ordenar a Dios y mira, hazle esto, ponle esto. No, amados hermanos, Dios ve la humildad del corazón de cada uno. Y dice, mi hijo, en realidad, lo maldicen, lo aborrecen, lo odian, le levantan calumnia, lo chismean, y él siempre está humillado ante mis ojos. Y ahí es lo que agrada al Señor. Aleluya. Pero hoy en día no, hermanos, donde los levantan una calumnia, hasta no duerme una noche pensando en la que usted va a armar para quitarse. Aleluya. Amén, así estamos ahora viviendo. Así es, amén. Es que mire, hermano, la hermana fulana, que no sé qué, ya no se da cuenta. Pues ahora ya soltó usted, hoy voy yo, y empieza. Hermanos, es una guerra de chismes. Y el diablo riéndose en la cara de los cristianos. Aleluya. Sabe, yo siempre lo que he dicho, y el hermano Melvin le he dicho muchas veces. Cuando alguien se me acerca y me dice, mire, fíjese que el hermano dice que usted es enano, que usted es chaparro, que usted es panzón, que usted es feo. Yo le digo, ok, ¿está seguro de lo que me está diciendo? Si está seguro, vaya a traérmelo y hablemos enfrente los tres. Tápele la boca al diablo, hermanos. Así es, amén. Y el que es chismoso, no, yo haciéndole un favor estoy, pero yo no quiero problemas. Dese cuenta que es chismoso. Porque el que habla con la verdad no teme, le va a decir tráigamelo y aquí lo voy a confrontar, porque esa es la verdad. Y así se le tapa la boca al diablo. Cuando se le acerque a alguien y le diga, mira hermana, le voy a decir, pero no vaya a decir quién le dijo, ya le dijo que es chisme. Y si usted no es entendida, si usted no tiene sabiduría, a ver hermana, dígame. Y ya se metió en contra la otra hermana y más no sabe que quién levantó el chisme. Sea sincero y dígale, hermana, en realidad es cierto lo que me está diciendo.
Entonces llamemos a la otra y dígamelo enfrente de ella. Sí, amén. Y le va a tapar la boca a Satanás. Amén, aleluya. Y le va a salir diciendo, no, es que yo no quiero problemas. Pues si no quiere problemas, no abra su boca. Si no quiere problemas, no hable de más. No critique a su hermano. Aleluya. La Biblia dice que si nosotros vemos a nuestro hermano, no dice vaya donde el pastor, corra donde la vecina, donde el vecino, vaya a la radio más cercana y publique que su hermano pecó. No dice eso. Dice llámalo a sola, habla con él, hazlo retractarse del camino equivocado. Sí, amén. Eso enseña la Biblia. Si a mí me dijera, si ves a un hermano en chores, ve y corre al del pastor y dile, llévale fotos si es posible, yo voy y lo hago. Pero la Biblia me dice, acércate, llámalo. O sea, las cosas son personales. Sí, amén, gloria a Dios. Porque los chismes así se hacen. Yo lo veo en chores y le cuento a otro hermano, ve que el hermanito lo vi en chores. Ya él va y le cuenta a otro, dice que lo vio en chores y sin camisa. Ya va quitándole la camisa. Y le cuenta al otro, no, mire, fíjese que dice que lo vio hasta en boxer. Ya le quitó hasta los chores. Y ahí va el chisme, hermanos. Pare eso. Paremos eso, hermanos. Gloria a Dios. Córtele la lengua a Satanás. No le machaque la cabeza, córtele la lengua para que ya no hable más. Gloria a Dios. Amén. Y se va a dar cuenta que ahí se va a empezar a cambiar las cosas en su vida. Pero si usted empieza a tolerar, en serio, no, yo le voy a decir, pero no le voy a decir que usted me dijo. Y ahí va creciendo. Y ahí va dándole alas. Cuando viene a sentir así una gran revuelta. La lengua dice que es tan pequeña, pero es capaz de destruir todo Estados Unidos. Así es, amén. Entonces es por eso, si le damos espacio, le damos alas, si no cortamos de raíz el problema, cada día va a crecer más. Y de esta manera, hermanos, Dios quiere que caminemos en rectitud, en santidad, sabiamente, apartándonos del mal todos los días de nuestras vidas. Póngase de pie y damos gracias al Señor. Gloria a Padre, Dios, buen Dios Señor. que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos, Dios mío, estar ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre divino, por esa palabra que ha llegado a mi vida, Dios Santo. Permíteme, Señor, serme un hacedor de tu palabra gloriosa. Que esa palabra, Dios mío, quede en nuestros corazones, en nuestra mente.